está entre nosotros, así como el futuro finalmente llegó. El futuro llegó hace rato. Bueno, el autor de esta maravillosa novela Buenos Aires Emo llegó hace 10, 15 minutos, estuvimos charlando. Es nacido en la ciudad de Buenos Aires, en Barracas, creció en San Telmo, pero vive en Flores. El hombre de los tres barrios. Publicó numerosos cuentos, artículos, antologías en Francia, en Colombia, en Venezuela, en Grecia, en Japón. Finalista de concursos múltiples. Su cuenta Moneda Común ganó el concurso Fobos de Chile. Se publicó en la antología Panorama Interzona. Miembro de la Fundación Ciudad de Arena. Bueno, tiene de todo. 3 libros de cuentos publicados. 3. Mucho número 3 acá. Si algo está muerto no puede morir, de 2015. Tiempos muertos de 2016. Y la primera muerte es gratis de 2017. Capaz que de Scorpio, no sé. Y después las novelas, Los Muertos del Riachuelo y Sabueso. Ahí no había ningún muerto, Sabueso. Sí hay muertos, pero sí no en el título. Era un policial, así que... Y hay un montón de muertos y de gente que ya murió y que se recuerda en Buenos Aires Emo, que dice así: en un futuro devastado, donde la superficie es un territorio hostil y los sobrevivientes de la epidemia periférica se refugian bajo tierra, surge una nueva especie. Criaturas de piel traslúcida y cuerpos marcados por la decadencia, obsesionadas con el hierro y la sangre, que habitan un laberinto subterráneo donde la supervivencia es un acto desesperado. De los creadores de... Yo no sé si la alegría me da miedo. Hernán Domínguez Nimo, buenas noches. ¿Qué haces, Enzo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien por acá? ¿Todo tranqui? Todo bien. Te agrego un barrio. Hice la primaria en La Boca también. La primaria en La Boca, pero era muy chiquito, no había espacio. Terrible, terrible. ¿Qué onda? Hincha de River en la primaria en La Boca. Sí, eso, pero el hincha de River en La Boca, ¿va con la camiseta por la calle? No puede. No, ni en pedo. Claro, no puede. No. Yo ahora bastante viendo... que sabían que era de River, claro. Ya con eso tenía un bullying asegurado. Pero yo ahora estoy viviendo en Boedo y me encuentro con gente con camiseta de Boca en Boedo. Digo, ¿qué cosa se atreven? No, ¿qué es esa impunidad del bostero? De Huracán, ¿viste? Ahí no. Es lo malo de vivir en Boedo. Yo me mudé porque era de San Lorenzo, quería ver gente de San Lorenzo. Es que, claro, también hay hincha de Huracán. Hay pocos, pero los hay. Más que donde vivía antes. Y es raro. Es como estar en un futuro distópico. Bueno, cerca de casa, yo estoy ahí al toque de la cancha de San Lorenzo. Bueno, ahí sí se ven ahí también camiseta de San Lorenzo. Y yo escucho los goles. Qué lindo, qué hermoso. Hermoso. Bueno, ¿cómo llegamos de la distopía ahí? No lo sabemos. Pero sí se está dando un fenómeno. Uno, cuando estábamos en la pandemia, todos decíamos, bueno, cuando termine la pandemia van a aparecer un montón de novelas de pandemia. Y medio que no aparecieron enseguida porque nadie quería mucho seguir hablando de la pandemia. Pero ahora están apareciendo. Y la tuya me parece que es una novela, no sé si sin la pandemia se te hubiera ocurrido, quizás sí, porque es un clásico. Pero todo empieza con una pandemia. Bueno, yo te voy a contar. Esta novela tiene... Yo estaba corrigiendo un primer borrador en el 2019. Ajá. Cuando arranca la pandemia. Y no la pude tocar más. Claro, dijiste, no, basta, no quiero saber más nada. Tocar más. Nada, igual fue un tema de la pandemia en sí, digamos, de la histeria que había. No podía leer, no podía tocar la compu para laburar cuentos, para corregir nada. Esta novela quedó ahí cajoneada un montón de tiempo. En el medio salió Sabueso, que fue nada que ver, un policial mucho más light, mucho más tranquilo. Uh-huh. Y tardé un montón de volver a retomarla. Que en realidad le hizo bien a la novela, porque tuvo 2 reescrituras muy grandes, de esas que cambia por completo, que si capaz que lees la anterior no la reconoces. Con lo cual la novela tiene 6 años de laburo. Terminó apareciendo este año, pero por eso, ¿no? Porque la tuve que dejar, la tuve que cajonear. En el medio salió Sabueso, después salió otro libro de cuentos que no figura ahí, que se llama El sonido seco del líquido, que salió en Trapezoide. Que son cuentos oscuros, fantásticos. Y bueno, y después finalmente logré terminar, después de la tercera reescritura, Buenos Aires Emo, y me parece que llegó en el momento justo, por la novela, digamos, claro. No por el mercado ni nada, digamos. O sea que ya tenías la distopía escrita cuando vino nuestra propia distopía. Sí, ¿y te encontrabas con esto yo ya lo escribí o no? No, porque, a ver, la historia era muy distinta. Sí tiene esta cosa de la pandemia mundial. La diferencia es que en el libro la pandemia mata al 90% de la población, algo que por suerte no ocurrió. Sí me salió de escribir cuentos, digamos, relacionados con la pandemia en sí, pero la novela va por otro lado, digamos. Yo me había propuesto escribir de alguna manera, así como cuando escribí Los Muertos del Riachuelo era de alguna manera hablar de zombies, pero darle una vuelta a rosca, que no fuera lo mismo de siempre. Acá quería escribir algo sobre vampiros, pero que no fueran los vampiros de Anne Rice que te muerden y te seducen, digamos. Lo quería escribir desde el punto de vista de la ciencia ficción.
que si se quiere lo más cercano era justamente Soy Leyenda, digamos, lo único que yo sentía que estaba ahí, y obviamente se me presentó muchas veces ese texto y terminé incluyéndolo porque lo necesitaba. Uh-huh. Y todo empieza la historia con unos archivos que se encuentran, ¿no? Se descubre que se conocía mucha gente que había sobrevivido a esa pandemia, había armado como sus civilizaciones, sus espacios, pero se descubre que al sur había una tierra que nadie pensaba y daba 2 pesos. Che, mirá, acá también hubo sobrevivientes, que es estos Buenos Aires, los emo de Buenos Aires emo, ¿no? Exacto. Sí, mi idea original era que, digamos, esto era como una especie de estudio de alguien que vivía en Canadá, en Toronto, en Nueva Toronto, porque es una de los que, como son ciudades ya preparadas para tener vida subterránea, habían sobrevivido de manera casi natural y pensaban que en el hemisferio sur no había quedado nada, y de repente encuentran pruebas que de alguna manera había habido un cierto post-pandemia, digamos, que había sobrevivido. Originalmente la novela tenía eso que ahora es una especie de nota al pie, en realidad al principio de la entrega de los materiales. Uh-huh. Todo ese, lo que yo llamo el lado Canadá, tenía todo un desarrollo mucho más grande, que parte de la edición, de la curaduría que le hizo Laura fue: borremos eso porque no le interesa a nadie. Y yo Laura, estamos hablando de la editora de ediciones Laura Ponce. Ayarmont. Exactamente. ¿Cuál es Ayarmont? Ayarmanot. Ayarmanot, siempre me olvido la más. Y creo que fue atinado, digamos, porque era muy largo, realmente. A ver, yo me vengo alucinado, como uno se engancha con, a veces se enamora más de las cosas de lo que lo merecen. Eso pasa siempre, ¿no? Sí. No solamente en literatura. Muchas cosas. Y fue muy piola, digamos, de parte de Laura, marcarme, che, me parece que no. Y se lo tomé y me parece que la novela quedó redonda, más allá de que sí tiene un montón de textos y de extractos, le digo yo, ¿no? Como esas cositas que yo fui mechando, que se me iban apareciendo mientras la escribía y que me parece que de alguna manera sí hacen crecer la novela. Uh-huh. Y esta idea de los vampiros, ¿no? ¿Por qué nos llaman tanto la atención los vampiros? Nunca nadie vio un vampiro, sin embargo le damos una y otra vez vampiros. A todos de chicos creo que Drácula nos obsesionaba, nos fascinaba. Bueno, a mí creo que lo que me fascinó justamente fue el hecho de que hay una enfermedad que es la que yo tomo como punto de partida, que es la perfiria. Uh-huh. Que es una enfermedad real, digamos, existe hoy en día y digamos, y tiene su historia, que muchos de los síntomas tienen que ver con, digamos, lo que uno relaciona normalmente con los vampiros. Lo que pasa es que esa enfermedad es una enfermedad congénita nada más. Claro. Entonces yo lo que hice fue, de alguna manera, trabajarla como si fuera un virus que azota a la humanidad y lo convierte en una enfermedad que se propaga. La llamo porfiria yo, como para no alejarme demasiado y que el nombre de la enfermedad siga remitiendo a lo mismo. Y después yo lo que decía es, bueno, pero yo tengo que lograr que esto después sí se transmita congénitamente. Y eso fue parte del laburo, digamos, donde termina siendo de hecho una novela de ciencia ficción, porque hay, en un ida y vuelta con un biólogo que se llama Pablo Cabanillas, un día asistí a una charla de él y le planteé mi idea, digamos. Che, ¿es posible que esto suceda así, un virus, bla, 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 y después eso se transmita de una generación a otra? Porque yo quería que fuera inmediato, ¿no? Miles de años. Claro. Y se copó con la idea y empezó a investigar, digamos, qué cromosomas podían llegar a verse afectados, y terminamos armando un paper científico que está incluido en la novela. Uh-huh. Y que de alguna manera, obviamente inventamos un nombre para la enfermedad, pero digamos que lo considera, es una posibilidad, digamos. Obviamente hay niveles de probabilidad, pero es posible, digamos, que esto suceda. Con lo cual realmente es una novela de ciencia ficción y no es un fantástico ni un delirio mío. O sea, todo esto podría suceder, tremendo. Podría suceder. Más miedo me da todavía. El cromosoma 11, ojo al cromosoma 11. El cromosoma 11. Y hablando de miedo, es una novela, tiene algo de terror, de suspenso, de ciencia ficción. Ahí me metiste medio como todos los géneros. Es una mezcolanza. Una ensalada de géneros. Una ensalada. Y también las diferentes fuentes, ¿no? Porque arranca con estos archivos que se descubren, que hay archivos de audio, otros que son de texto. Hay diferentes, incluso, como decías recién, la parte de la tesis o cartas. De hecho, hay distintas tipografías en momentos en la novela. Sí. Como que hay medio como unos fragmentos que le dan dando forma a la historia, ¿no? Sí, porque me gustó esto, digamos, de no quedarme
quedarme solamente con la historia desde el punto de vista del protagonista principal, sino ir viendo qué sucedía, digamos, a lo largo del camino, ¿no? Entonces hay un montón de páginas perdidas que encuentran entre los materiales y esos archivos de audio que son como la trama principal, y hay fragmentos de diarios personales, de ingenieros, de una madre que tiene a su primer hijo con esta enfermedad congénita ya transmitida a través de los genes, que bueno, lo cuento, digamos, para el que no conoce la novela. Los emo, además de todos estos problemas relacionados con el tema de la luz solar, que no soportan la luz UV. Hemos con H, no pensemos en los hemos de estoy angustiado, de hemoglobina, viene no de hay, ahí. Exactamente, no son tipos con flequillo, pero tienen mucho vello. Con lo cual, digamos, para una madre encontrarse de repente con un pequeño niño, casi un niño lobo peludo, es un tema. Y entonces, bueno, hasta me puse a indagar un poco en qué sucedería en un caso como ese. Y bueno, hay un montón de cosas que cambian a pesar de ser solo en 2 generaciones, y realmente la estructura social de este Buenos Aires es como muy distinta al nuestro, ¿no? Se me hace que cuando la escribiste te divertiste mucho, ¿no? Por esta cosa de la fragmentación, podés tomar una voz, otra voz, un registro, otro tipo de registro. La pasaste bien, ¿no? Y con esta novela. En las primeras, o sea, me acuerdo cuando frené en el momento de la pandemia, la estaba pasando mal y la pandemia me ayudó y la abandoné. Pero cuando retomé la última versión, realmente sí. Estas cosas que te generan sinergia, digamos, como el intercambio con Pablo, o el encontrar, digamos, esos pequeños momentos, ¿no? Esto de la madre que contaba, que capaz que son 2 páginas nada más, pero a mí se me vinieron muy vívidas. El tema de imaginarme, digamos, qué pasa con un ingeniero en esa sociedad. Todas esas cosas realmente me dieron para jugar, hasta crear artículos de una Cosmopolitan del futuro, o un manual el texto de un manual de este Nuevo Toronto, digamos, que contaba recién. Sí, la verdad me divertí. Y después la selección de algunas palabras que no son exactamente las que usamos, por ejemplo, dicen ojear en lugar de mirar, blablar en lugar de hablar, jajajearse. Claro, metiste ahí como unos neologismos que es muy de 1984, en la neolengua. Sí, a mí más se venía a la cabeza, se me vino un poco, salvando las distancias, la naranja mecánica, ¿no? Y tiene un slang, ¿no? Como mucho más forzado, de hecho hasta tiene un glosario atrás. Acá me pareció que no hacía falta porque yo intenté hacer algo muy leve. No quería que hablaran exactamente igual que nosotros, digamos, porque es una sociedad completamente distinta. Claro. Y al mismo tiempo, digamos, sentía esa necesidad de generarle, digamos, un extrañismo, ¿no? Pero tampoco que entorpeciera la lectura. Yo sé que las primeras páginas, cuando uno se encuentra con eso, al principio hace ruido, pero creo que enseguida te metes y funciona y fluye. La primera decís qué onda, de la segunda ya decís, está muy bueno. Estamos charlando con Hernán Domínguez Nimo, autor de Buenos Aires Emo, de Ediciones Ayarmanot, una puta madre. Ayarmanot, pero estoy negado. Ayarmanot, de Ediciones Ayarmanot, así, Ayarmanot, Buenos Aires Emo, anótenlo ahí. Bueno, o lo empiezan a googlear. Le vamos a dar 5 minutos. Ahora vamos a escuchar un temito, una canción, para que ustedes googleen Buenos Aires Emo de Hernán Domínguez Nimo, o Hernán Domínguez Nimo, se averiguan, leen algo, porque en el próximo bloque el autor nos va a leer un fragmento de su novela, ¿no? Lees una paginita. Dale, sí. Así te pueden seguir la lectura desde ahí, desde casa. Dale. En un rato nada más, con Hernán Domínguez Nimo, seguimos con su Buenos Aires Emo, esta espectacular distopía vampírica y criolla. Y rioplatense, más que eso. Hablar que los ciclos son todos iguales sería un mal cliché, antiguo e inexacto, cuando ni siquiera hay días y noches, tan solo esta pobre intermitencia de colores para saber cuándo estamos fuera de lugar, cuándo es tiempo de retirarnos a nuestro cubil oscuro y profundo. Sé también que lo cuestiono para justificarme, si yo mismo conozco la respuesta, que lo hago para mí, para saciar esta ansia tan mía, tan distinta a las de los demás, aunque también relacionada con la sangre. Todo en Buenos Aires Emo tiene que ver con la sangre. El vagón nos dejó frente al dientudo, ese retrato de sonrisa eterna,
seguro uno de los presidentes más populares en el Buenos Aires antiguo. Alguien, con crayón, le había exagerado los caninos. Pero yo prestaba atención a otra cosa, el olor. Lo sentimos apenas se abrió la puerta del vagón. Padre decía que cada ciudad antigua había tenido un olor particular. No, un aroma. Esa era la palabra que usaba, que cada ciudad tenía un aroma propio. Él siempre usaba palabras antiguas, palabras que ya no existían, salvo en sus libros. Siempre me había descolocado esa admiración tácita por los humanos, por todo lo anterior, que para blablar de olores no usara la palabra olor. El de ahí abajo, el olor de Buenos Aires emo era insoportable, reconcentrado, como una salsa de años de cocción, sin posibilidad de escape. Si todavía quedaban otras ciudades, Padre estaba seguro de que sí, le hablaba de Chicago, Toronto, Montreal. También tendrían el suyo, más o menos fuerte, más o menos insoportable. Las ciudades del frío, así las llamaba Padre, cuando yo era un crío, hasta que dejó de hablar, quizá porque nunca hubo noticias de ellas. Según él, serían más espaciosas, más organizadas y preparadas para la supervivencia, como si hubieran sabido. Acá no. Los del Buenos Aires antiguo nunca pensaron en nosotros. Hernán Domínguez Nimo leyendo un fragmento de Buenos Aires emo con H, su más reciente novela. ¿Cómo la definirías? ¿Una distopía? ¿Viste esta distopía retrofuturista, distopía hemoglobínica? ¿Qué nombre le pondrías? Si la tuvieras que vender como el editor o el librero. Distopía, una novela de ciencia ficción distópica. ¿Distopía vampírica? Oscura. No sé si me gusta meterle la palabra vampírica, porque a mí me remite por lo menos a Anne Rice, a mordiditas y sexo. Y la verdad, hay sexo, pero no de la manera que la gente se la imagina. Sin mordiditas. Sin mordiditas. ¿De dónde nace el Hernán Domínguez Nimo escritor? Ya siempre que viniste al programa, creo que ya me diste una vez seguro, dos no me acuerdo. Te debo preguntar, ya es como mi Telegram, empiezas a preguntar lo mismo una y otra vez. El público después te iba a preguntar por la publicidad, ya sabes. No, yo de pendejo escribía, digamos, o sea, nace como lector, como casi todo lo que escribimos, me fascinó la lectura. ¿Pero por qué? ¿Le viste que uno cuando es chico, por lo general si lee, es porque algo raro hay, no encajas bien con los compañeritos? Yo era recontra muy introvertido. Bueno, claro, a ver, ser hincha de River en las primarias de La Boca creo que tuvo gran parte. Pero Boca la vos pasaba no muy mal. Si hubiera sido otro barrio hubiera sido no, feliz, me hacía hincha de Boca y no era escritor, claro, yo qué sé. Eran oportunidades. Sí, perdí la oportunidad de salvar al mundo de mis libros. Pero sí, la verdad me encerraba mucho en mí mismo, era muy lector, incluso en la playa. Yo iba a la playa con un libro y... ¿Qué leías de chico? ¿Literatura para chicos o...? No, Edgar Allan Poe y Quiroga eran mis favoritos. Ya te gustaba el terror. Y me enganché por ahí, yo qué sé, me enganché policial. Ahí. No, policial no tanto de chico. Y después, ya un poco más de grande, bueno, no tanto, mucho más grande, me enganché mucho con Stephen King. Christine, creo que fue lo primero que leí. Esa sobre la titular del FMI. El libro de terror. De terror. Y bueno, y nada, y después mi tío Bobby me hizo leer libros de ciencia ficción. Creo que uno de los primeros fue de Asimov, pero después leí otras cosas y la verdad me flasheó eso. Me gustan mucho las ideas que te sorprenden, ¿no? De hecho, yo medio que apunto también un poco a eso, ¿no? A sorprender, a maravillar. Creo que también por eso terminé haciendo publicidad. Era la época del show del Clio, esta cosa de las ideas y sorprender al espectador. ¿Team Gugis o Team, ¿cómo se llamaba el otro? Kavak. Pero antes de Kavak había otro. No, Julio Lagos no era, no me acuerdo con quién estaba. Pero tenía otro programa, Julio Lagos. ¿El show creativo? ¿El show del Clio? No, era el mismo. Creo que mismo. Sí, en realidad originalmente era el show del Clio y después, como no querían pagar más derechos, le pusieron el show creativo. Y después tuvo la mejor publicidad del mundo, vio uno también, ¿o no? ¿O era la bajada? No me acuerdo. No, creo que fue algo que vino después, pero sí, era un ¿Cuántos publicistas eligió la carrera por ese programa, no? Sí, la verdad que vio matarte fuera. No sé si fue. A ver, me gustaba mucho el programa. En realidad yo entré en la carrera de comunicación social pensando en hacer periodismo escrito. ¿En dónde estudiaste? En la UBA. La UBA.
Y me pasó que en la mitad de la carrera me enganché con la publicidad. Me gustaron las materias de lo que era, digamos, el último año, que era lo que te definía, y terminé para ese lado. Te fuiste para la publicidad. Me fui para otro lado. ¿Y ya escribías en ese momento? Sí, hacía unos mamarrachos muy escondidos hoy actualmente. ¿A qué edad empezaste a escribir? La verdad no me acuerdo. Yo, para mí, a los 13 años ya escribía. Tenía una máquina, la tengo todavía, una Remington portátil de esas que no se pueden llevar a ningún lado porque pesan 200 kilos. Portátil para los como estándares del momento. Sí. Y aparte la fuerza que tenía que hacer para apretar las teclas, que de hecho me sigue pasando hoy, que mis hijos me dicen basta de romper teclados, porque les sigo pegando como si fuera la misma. Claro, tal cual. El teclado se le pega. La barra espaciadora, sí, con el pulgar. Y tengo mamotretos escritos con eso, pero nada, era un desastre. ¿Y qué pasó después? ¿En qué momento aprendiste? ¿Y cómo? Porque mucha gente escribe y dice, no, soy malo, no sirvo para esto, y deja. Pero uno sabe que en realidad hay una manera de aprender a escribir, no es que uno nace sabiendo escribir, ¿no? Sí, a ver, en ese momento no sé si te das cuenta que eso es tan malo. En ese momento pensás que está buenísimo el que te mereces el Nobel, no entendés por qué no te lo están dando. Si le publican a Stephen King, ¿por qué no me publican a mí? ¿Qué tiene de malo? No. Te das cuenta después, digamos, es parte. A ver, yo creo que aprendés leyendo, es inevitable. Leyendo incluso cosas tuyas tiempo después, te das cuenta también de dónde la estabas pifiando, que está mal, que no. Y después transité un par de talleres literarios. En el que más tiempo pasé fue con Hugo Correa Luna. Fui y volví varias veces al ritmo de mis finanzas, pero habré arrancado con él en la década de los 90. En esa época, digamos, tallereando en grupo, y después ya en la última época tallereando cosas puntuales que yo quería ver con él. Y después sí, he tallereado cosas. Los muertos del Rachuelo lo talleré con Elsa Durkarov, por ejemplo. Gran escritora también. Esta novela la talleré con Cristian Arellano Rovedo de editorial La Máquina que hace Pink, que es de España, que ahora se asoció con Ayar Manot, con lo cual están sacando como ediciones conjuntas en Argentina y España. Hay cosas que yo me doy cuenta que necesito una mirada un poco más alejada que la mía, y a veces vuelvo a meterme un poco, porque más allá de que uno sepa o no sepa, a veces uno se atorulla, como decía el relator, y necesita a alguien que lo ayude a salir del fango porque tal cual cuesta. Y está esa falsa creencia de que el escritor escribir es un oficio solitario, ¿no? Que uno escribe, escribiste, sentaste, salió todo perfecto, lo llevas a la editorial, te felicitan, te ganas el premio, y en realidad no se parecen nada. Es escribir un montón solo, volver a escribir, darle a leer, que te digan, che, está más o menos, fíjate por acá, volver. No, hay una ida y vuelta también. Totalmente, sí. Es bastante colaborativo, aunque no parezca. No todos los textos son iguales, digamos, pero sí, digamos, yo lo primero que hago es lo paso por el filtro en mi casa, digamos, tengo mi mujer, mis hijos son más o menos lectores, y los obligo a punta de pistola a que me hagan una primera lectura, cosa de poder salir a las otras lecturas un poco más honroso. Amigos, lectores que puedan pegarle una primera mirada, y obviamente todo eso después ve que toma, que no. Uno siempre tiene sus lectores beta, como yo les digo, y muchas veces terminan en los agradecimientos porque fueron parte del proceso. ¿Y cómo se hace para tener hijos lectores? Te pregunto, seguramente en casa varios y varias que deben querer saber. ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo lea? No sé, yo creo que a veces, cuando más lo intentaba, creo que es cuando menos me funcionaba. Cuando, lee esto, es como que yo creo que después, cuando dejás de insistir, pero vos te siguen viendo, pero si este sigue leyendo, por algo será, y ahí como que les pica el bichito y agarran. Igualmente, obviamente no creo que tengan, por suerte, el nivel de enfermedad que tiene uno a nivel lectura, pero sí, cuando tienen tiempo libre, digamos, los veo que se sientan con un libro, y la verdad me encanta. Y después, poder darles mis cosas y que las lean y que me opinen, y que, como lectores, no como escritores, como lectores nada más, me encanta también. ¿No hay miedo? Mira, mis hijos van a leer que escribí esto, ¿qué van a pensar del padre? Nada.
No, la verdad no. Sí me pasó, digamos, obviamente las edades van cambiando, ¿no? Ahora Alejo tiene 26, Abril tiene 21, ya que piense lo que quiera, van a tener razón seguro. Les di a leer, digamos, Buenos Aires Emo sin miedo, pero por ejemplo cuando salió Los Muertos del Riachuelo, me acuerdo que Abril hubo un par de capítulos que no les dejé leer. Claro. Eran heavy para mí, digamos, claro. Y digo, no está bueno, que los lea más adelante. Pero bueno, ya está, ya pasaron. Ya llegó ese filtro. El futuro ya llegó. El futuro ya llegó. Antes cuando estábamos. Para ellos. Claro, para ellos. Cuando arrancamos el programa ahí con Leiva, estábamos diciendo que cuando éramos chicos, el futuro era como algo que iba a venir. Era el año 2000. Claro, el año 2000, que iba a estar buenísimo, que mínimamente íbamos a tener las patinetas voladoras del Volver al Futuro. Probablemente quizás viajar en el tiempo también estaban las posibilidades. Y medio que después ya estamos en 2025, no hay patineta. Más de lo mismo. Más de lo mismo, peor incluso en algunas ocasiones. ¿Qué sentís del futuro? ¿Qué pasó con el futuro? Yo creo que lo perdimos. En algún momento tomamos un desvío y nadie nos avisó que nos habíamos equivocado la bajada. No sé, yo creo que también había una cuestión de optimismo y de esperanza en el futuro que se fue perdiendo. Yo soy bastante pesimista, digamos, en casi todo lo que escribo. La vez pasada había un concurso de novelas de ciencia ficción que pedían ucronías, pedían utopías. O sea, en vez de distopías, pedían futuros donde fueran venturosos y felices. Sí. Y la verdad no se me ocurrió nada. No me sale. Es aburrido, si son todos felices no hay conflicto, no hay novela. No me sale. Sí, bueno, de hecho uno se pone a leer Un Mundo Feliz y no es muy feliz que digamos. Exacto, que es muy irónico ese título, ¿no? Totalmente. Buenos Aires Emo, así se llama el libro que publicó Ediciones Ayarmamot. No, la puta madre. Ayarmanot. Era Manot. A marzo. Maqueira. Hace 20 años que tengo de amigo de Ayarmanot en Facebook y no me lo aprendí. Muchísimas gracias por esta visita. Contanos dónde conseguimos el libro y dónde te seguimos a vos. Bueno, están en todas las librerías en las que está Ayarmanot. Está todo el listado en la página de Ediciones Ayarmanot en la web. Y después, obviamente, digamos, a través de la web misma se puede comprar y tiene envíos a domicilio. Así que, nada, como quieran, en cualquiera de las dos maneras lo pueden conseguir. Y le mandamos un abrazo a la editora. A Laura Ponce. A Laura Ponce, gran editora. Hace muchísimos años que tiene este sello y que es uno de los sellos por donde pasa la ciencia ficción y otros géneros argentinos, ¿no? Sí, ya no está la revista Próxima, que era también como un lugarcito que estaba bueno porque era como un popurrí de cosas, pero bueno, los libros de Ayarmanot siguen estando y es una suerte. Última vez que se los digo ahí en casa, Hernán Domínguez Nimo, Buenos Aires Emo con H, Ediciones Ayarmanot. ¡Vamos! Gracias, Hernán, hasta la próxima. Muchas gracias.